Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia, Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual en el contexto del estudio de la historia? Es un análisis donde exploramos qué pasaría si los hechos históricos fueran distintos. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que podría haber sido, como una variación de las historias históricas que contamos. En el tipo de la historia merece ser recordada. Esta serie de podcast explora la pregunta: ¿qué pasaría si yo fuera Josh? Escritor para el canal de YouTube e hijo de El tipo de la historia merece ser recordada. Si eres fan, ya conoces a Lance en persona. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Warnan, aficionado a la historia y amigo de hace mucho tiempo de El tipo de la historia. La historia merece ser recordada, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy hablamos sobre el desarrollo de tecnologías de comunicación clave, desde el telégrafo hasta el transistor, y cómo sería el mundo si no contáramos con ellas. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a El Chico de la historia merece ser recordada. La comunicación electrónica, al permitir mensajes virtuales instantáneos a distancia, transformó la cultura humana. Samuel Finley, Brice Morse, inventor estadounidense, es considerado el padre de la comunicación electrónica por inventar el telégrafo. Y para dar solo un breve ejemplo de lo poderosa que puede ser esa comunicación, algunas personas argumentan hoy en día que el momento en que se inventó jugó un papel crucial en el momento de la Guerra Civil estadounidense. El argumento es que la comunicación instantánea permitió que discursos de distintas personas se enviaran por telégrafo y se publicaran en periódicos. Al día siguiente, comenzó a romper la confianza entre las facciones y a deshacer las alianzas que habían evitado que los desacuerdos se convirtieran en fracturas. El argumento no es que el telégrafo causara la guerra civil. El argumento es que el telégrafo rompió el sistema que, hasta ese momento, había evitado la guerra civil. Si ese fuera el caso, habría sido muy decepcionante para Samuel Morris, quien se oponía al faccionalismo. Se consideraba estadounidense y veía a todos en el país como compatriotas, sin distinguir norte, sur, este u oeste. Aún así, no se puede decir que Samuel F. B. Morse no reconociera el potencial de su invento. Como dijo en uno de los primeros telegramas enviados el 24 de mayo de 1844, ¿qué ha hecho Dios? Comunicación electrónica. Hoy en día, los descendientes tecnológicos del telégrafo de Samuel F. B. Morse dominan el mundo más que nunca, y el 23 de diciembre representa una fecha importante en el desarrollo de esa tecnología. De hecho, algunas personas argumentan eso. Una pequeña demostración en los laboratorios Bell el 23 de diciembre de 1947 es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Y los desarrollos que nos llevaron a esa fecha fundamental merecen ser recordados. Samuel Morris y el telégrafo ejemplifican el gran impacto de la invención en la historia. Esto es aún más claro si comprendes su papel en uno de los avances clave de la era moderna. Morse no fue el primero en usar un circuito abierto y cerrado para comunicarse ni en construir uno. Varios inventores afirman haber creado el telégrafo antes que Samuel Morse, pero Morse, junto con un par de colaboradores, hizo dos contribuciones vitales que le dieron derecho a ser considerado el padre de la comunicación electrónica. Primero, con la ayuda del profesor de química Leonard Gale, inventó el relé. El relé resuelve un problema fundamental de la comunicación electrónica, que la señal se degrada con la distancia. Ese límite hacía que los telégrafos solo funcionaran a corta distancia, no podían comunicarse globalmente. Morse y Gale idearon una solución. El relé actúa como repetidor, refrescando la señal de un circuito y transmitiéndola a otros relés. No ha cambiado, aún se usan mucho actualmente. En segundo lugar, trabajando con el maquinista Alfredo Bale, Morse desarrolló el código Morse, el uso de circuitos simples abiertos y cerrados, junto con dos señales, punto y raya, para comunicar un idioma, hizo del telégrafo un medio práctico de comunicación. Estos dos avances, amplificar una señal para escucharla y convertir señales electrónicas simples en comunicación, fueron esenciales para crear un telégrafo práctico y para el desarrollo del mundo moderno. Al igual que la telegrafía,
La telegrafía inalámbrica se atribuye a varios inventores, en especial a Guillermo Marconi. Guillermo Marconi creó los primeros transmisores y receptores de radio prácticos en 1894, logrando avances en la distancia de la telegrafía inalámbrica, gracias a su comprensión de las antenas según la ley de Marconi, pero las radios de Marconi tenían límites importantes. El receptor dependía de la energía de la antena, por lo que éstas debían ser muy grandes y los transmisores consumir mucha energía. Aun con cualquier antena, la señal seguía débil. La radio de Marconi usaba auriculares y solo recibía puntos y rayas en código Morse, aunque la telegrafía inalámbrica tenía aplicaciones importantes, especialmente la capacidad de transmitir a barcos en el mar. La telegrafía inalámbrica carecía de un componente fundamental. No tenía una versión del relé de Morse. Para realmente cambiar el mundo necesitaba amplificación. El problema de la amplificación se atribuye a varios inventores, pero usualmente se asocia la invención clave a Lee de Forest. La contribución de Forest fue la invención del audión, que fue el primer tríodo en 1906. Curiosamente, de Forest no inventó el audión con la idea de amplificación. Fue construido como un receptor de radio. El audión emplea un tubo de vacío, pero los primeros modelos de Forest aún contenían gas residual. El audión tenía 3 electrodos, un filamento calentado, una rejilla y una placa. El gas en el tubo se calentaba, creando una corriente eléctrica que era afectada por las ondas de radio. Cuando el tubo era sometido a ondas de radio, éstas cerraban un circuito que podía escucharse a través de audífonos. Aunque de Forest había inventado una nueva forma de receptor de radio que podíamos comercializar sin disputas de patentes, en ese momento él no se dio cuenta de su potencial más importante. El audión producía ganancia ya que los audífonos podían conectarse a una batería. El audión no dependía, como otros receptores, completamente de la energía que llegaba a la antena desde el transmisor. El audión usaba una onda de radio débil para controlar una corriente eléctrica más potente. La señal se amplificaba, lo que significaba que una señal de un transmisor débil podía escucharse a una distancia mucho mayor. Aunque tomó tiempo antes de que los investigadores realmente entendieran el efecto amplificador del tubo audión, su impacto fue enorme. En resumen, el filamento caliente genera electrones por emisión termoiónica, que se mueven libremente en el vacío del tubo, y esto crea una corriente entre el cátodo, que genera el flujo de electrones, y la placa metálica. El ánodo, cargado positivamente y que atrae electrones, es el tercer electrodo. Su señal de baja potencia y variable funciona como compuerta del flujo. Si está cargado negativamente, repele electrones. Si es positiva, los atrae. Así la carga débil controla el flujo fuerte de electrones proporcionalmente. Esto significa que una señal pequeña podría hacerse mucho más fuerte. Los tubos amplificaban transmisores y receptores, permitiendo que las ondas de radio no dependieran solo de la energía en la antena, y amplificando la señal más allá de puntos y rayas. La invención del tubo audión por de Forest dio inicio a la electrónica, la física, la ingeniería, la tecnología y la aplicación que se ocupan de la emisión, el flujo y el control de electrones tanto en el vacío como en la materia. Las aplicaciones finales superaron por mucho lo que de Forest reconoció en ese momento. Los triodos funcionaban como amplificadores repetidores en teléfonos, permitiendo la telefonía de larga distancia al transmitir todo el rango de la voz. Antes, los teléfonos solo llegaban a 800 millas. El triodo permitió que la radio transmitiera sonido completo, no solo puntos y rayas, y lo suficientemente fuerte como para que se pudiera escuchar sin audífonos, permitiendo una radio alrededor de la cual una familia podía sentarse y escuchar. La radio pasó de ser un simple sistema de mensajes a un medio de comunicación masiva después de que Atlantic Telephone and Telegraph comprara las patentes de de Forest en 1913. Los tubos se desarrollaron para crear sistemas de megafonía, sistemas de grabación de sonido, y luego sistemas de sonido sincronizado para películas, permitiendo así las películas habladas. Estos sistemas impactaron enormemente la cultura y la historia. Permitieron un verdadero medio de comunicación masiva que, a diferencia de la impresión, no requería alfabetización. Además, se liberó de las limitaciones físicas de la entrega. Ahora una persona puede recibir contenido de los medios masivos mientras realiza otras actividades. La música y el entretenimiento se transformaron, y géneros musicales completos deben su existencia a la radio. Eso fue posible gracias a los tubos amplificadores. La gente se interesó más en las noticias y eventos. Creó vínculos más cercanos con líderes políticos, cuyas voces y rostros se volvieron familiares. Los líderes más influyentes del siglo XX, personas como Franklin Roosevelt, Winston Churchill y, por supuesto, Adolf Hitler,
fueron criaturas de la era de la amplificación electrónica. Pero las aplicaciones de estos tubos amplificadores iban más allá de la comunicación. Las primeras computadoras, capaces de ejecutar operaciones aritméticas o lógicas, eran mecánicas. Estas computadoras utilizaban discos, engranajes o poleas, y los cálculos resultaban del proceso mecánico. Estas computadoras se remontan a la antigüedad. Por ejemplo, el ábaco, un dispositivo de cálculo que puede tener más de 4000 años de antigüedad. Las computadoras mecánicas capaces de realizar cálculos matemáticos más complejos y que podían ser programadas, por ejemplo, la máquina diferencial del matemático inglés Carlos Babbage, fueron desarrolladas en el siglo XIX. Las computadoras mecánicas mejoraron con la electrónica temprana. Los relés eléctricos movían palancas, aumentando velocidad y tamaño, creando maravillas, como la computadora de datos de torpedos de la Marina de los Estados Unidos en submarinos de la Segunda Guerra Mundial, que resolvía cálculos trigonométricos para definir soluciones de disparo. De hecho, lo que muchos consideran la primera computadora moderna, la ZSA-3, construida por el inventor alemán Konrad Zuse en 1941, era electromecánica. La máquina de Zuse usó relés telefónicos y fue la primera en definir un código con interruptores encendidos y apagados, no solo mecánicamente con engranajes. La transformó en una computadora digital, distinta a las analógicas previas. El relé de Samuel Morse fue la base del lenguaje usado para programar casi todas las computadoras digitales. Binario, el uso de solo dos señales, igual que el punto y la raya del telégrafo, para crear un mensaje infinitamente complejo. Si entiendes los relés telefónicos de la Zuse Z3 y el tubo Audion de De Forest, ves el potencial. Un tríodo, esencialmente, es un dispositivo donde un electrodo envía un mensaje a otros dos electrodos, lo que te permite enviar un mensaje binario, sin la necesidad de un interruptor mecánico, electrónicamente, a la velocidad de la luz. La primera computadora, con tubos de vacío en su circuito lógico, fue inventada en la Universidad Estatal de Iowa en 1939. Tenía un propósito limitado, y fue creada solo para resolver ecuaciones lineales, no para ser programable. Otro ejemplo temprano de las llamadas computadoras de primera generación, o computadoras de tubos de vacío, fueron las máquinas Colossus, construidas entre 1943 y 1945, y utilizadas por la inteligencia británica para realizar los cálculos matemáticos. Eso permitió a los descifradores analizar la gran cantidad de configuraciones posibles. En una máquina de códigos Enigma alemana, eventualmente hubo 10 máquinas Colossus, siendo las primeras de ellas utilizando alrededor de 1500 tubos de vacío, y su papel esencial en descifrar el código alemán afectó materialmente el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollos posteriores incluyeron la computadora e integrador numérico electrónico construida en Estados Unidos, o computadora e integrador numérico electrónico capaz de resolver una gran variedad de programas numéricos mediante programación. Completada en 1945, la computadora e integrador numérico electrónico utilizaba unas 20.000 válvulas de vacío y era 1000 veces más rápida que las computadoras electromecánicas. Las válvulas de vacío son grandes, frágiles, tardan en calentarse y consumen mucha energía, generando mucho calor. Aunque fueron maravillas en su época, necesitaban grandes salas para realizar pocos cálculos según los estándares actuales, lo que resalta su importancia. El 23 de diciembre. En 1923, Julius Lilienfeld, inventor polaco-estadounidense, patentó un método y aparato para controlar la corriente eléctrica. La idea era un dispositivo de estado sólido que usaba un campo eléctrico para controlar la corriente con semiconductores. Los materiales semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica se encuentra entre la de un conductor y la de un aislante. La resistencia de estos materiales baja al aumentar la temperatura, ya que los campos eléctricos afectan sus propiedades eléctricas. Podrían funcionar tanto como amplificadores como interruptores, al igual que los tubos Audion de De Forest, pero serían más pequeños, menos frágiles y requerirían menores cantidades de energía. Aunque su idea era prometedora, la calidad y pureza de los semiconductores de esa época no permitieron a Lilienfeld crear una versión funcional, por lo que la patente fue mayormente ignorada. Tras la Segunda Guerra Mundial, los laboratorios Bell en Manhattan crearon un grupo para buscar una alternativa de estado sólido al tubo de vacío como el de Lilienfeld. No lograron una versión funcional hasta que optaron por trabajar con el estado superficial del semiconductor en vez de un campo eléctrico externo. En 1947, los físicos John Bardeen, Walter Bratton y William Shockley crearon un dispositivo funcional con dos conductores de lámina para modificar el estado superficial en el semiconductor germanio.
Una pequeña carga y un conductor de oro cambiaban la resistencia del germanio, alterando el flujo de electrones. De hecho, la carga en el segundo contacto era mayor que el cambio en el primero. Por lo tanto, el dispositivo funcionaba como un amplificador. John Robinson Pierce, otro miembro del equipo, nombró el nuevo dispositivo. Mientras los tubos de vacío dependían de la transconductancia, el nuevo dispositivo operaba por transresistencia, y por eso se llamó transistor. El 23 de diciembre de 1947 demostraron el dispositivo a sus colegas, fecha considerada el cumpleaños del transistor. La revista Computer World describió la importancia de esta fecha. El transistor, argumentaron en 2007, es el invento más importante del siglo XX. El ingeniero civil Trevor English fue más directo, llamando al transistor la cosa más importante del mundo. Shockley, Bardeen y Bratton recibieron el Premio Nobel de Física en 1956 por su descubrimiento. No solo los transistores como amplificadores permiten que radios, televisores y celulares sean portátiles, y los interruptores que permiten más procesos en menos espacio y con menos energía que los tubos de vacío anteriores. También es la rapidez con la que la tecnología ha podido avanzar. Tras varios desarrollos, los ingenieros de Bell Labs, Mohamed Atla y Daewon Kong, crearon el transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico, también conocido como semiconductor de óxido metálico o semiconductor de óxido metálico FET. El dispositivo fue el primer transistor verdaderamente escalable. Podía fabricarse fácilmente, colocarse en un circuito integrado. Esencialmente muchos transistores diminutos, estampados en una sola lámina de material semiconductor. El MOSFET está incluido en prácticamente toda la electrónica moderna. Se fabrican miles de millones cada día. Se estima que se fabricaron 136 billones entre 1960 y 2018. Es el dispositivo más fabricado en la historia de la humanidad. La evolución de la tecnología de transistores ha sido asombrosa. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, observó que el número de transistores por pulgada cuadrada en un circuito integrado se duplicaba cada año desde su invención. Él predijo que la tendencia continuaría, y así ha sido hasta el día de hoy. Esta asombrosa tendencia ahora se llama la ley de Moore. ¿Cómo encapsulas la importancia de una tecnología que ha transformado casi todos los campos de la industria humana? ¿Cómo puedes contabilizar las vidas salvadas por los avances médicos que ha permitido, las vidas enriquecidas por la mayor disponibilidad y confiabilidad del transporte que ha provocado? El impacto en la ciencia y la tecnología de la enorme capacidad para recopilar y acceder a la información, la reducción virtual del mundo a través de la comunicación electrónica. ¿Cómo cuantificas la importancia de una tecnología que nos permitió ir a la luna con una guía? Una computadora que solo tenía unos 32.000 bits de RAM, una millonésima parte de lo que tiene un teléfono celular moderno. ¿Cómo puedes expresar la importancia de una tecnología que toma la potencia de cómputo del coloso que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial y la coloca en la punta, no en la cabeza, en la punta de un alfiler? Y como el telégrafo de Morse, todo eso nos unirá o nos separará. ¿Cómo hablas sobre la importancia de la tecnología, cuyo aniversario celebramos el 23 de diciembre? No tengo palabras para eso, solo puedo repetir las de Samuel Morse. ¿Qué ha hecho Dios? Ahora viene la parte divertida donde yo, el chico de la historia merece ser recordada, y mi amigo Brad Wagner, del mismo canal, hablamos sobre cómo sería el mundo si todo hubiera sido diferente. En este episodio hablas sobre varias cosas, no solo transistores, sino también lo que llevó a ellos. Creo que hay muchas formas de hablar sobre cómo esto pudo haber sido distinto. Como un contrafactual, creo que el más grande en muchos sentidos es ¿cómo sería el mundo si simplemente no hubiéramos inventado el transistor y nos hubiéramos quedado atascados con los tubos de vacío? O incluso antes. Todo se remonta al telégrafo y similares. Hoy ya es difícil preguntar. ¿Puedes pasar un día sin tu celular? Entonces, ¿por qué la potencia de cómputo que hay en un celular se puede lograr con transistores? Sería un rascacielos de varios pisos que tendría un personal permanente reemplazando tubos Audion. Pero quiero decir, incluso va antes de eso, y de hecho hasta ese punto.
Ahí sí soy un poco más experto, y es más interesante hablar del telégrafo. Pero algo que hay que decir sobre todas estas tecnologías es que cada una de las que mencioné en el episodio, alguien más puede reclamar el crédito aparte de la persona de la que hablé. Y eso es para que tú pudieras. Cuando discutes, es un contrafactual. La cosa es que realmente no se trataba de ningún inventor en particular. Esto era, en su mayor parte, cuando sucedió, tecnología que simplemente estaba lista. Había mucha gente trabajando en eso. O sea, ya sabes, el asunto del teléfono. Bell y Gray prácticamente se tropezaban entre sí para ver quién podía correr y meter su, ya sabes, su patente primero. Entonces, pero sí genera una discusión interesante, porque ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seguido, digamos, la idea de la radio de Tesla en lugar de la idea de la radio de Marconi? ¿Cómo serían las cosas diferentes si no hubiera sido el equipo de Bell Telephone el que inventó el transistor? Si esto hubiera pasado en Rusia o con un equipo de gobierno, sería distinto. Hay muchas preguntas interesantes. Ciertamente podemos hacer la pregunta simple. Por ejemplo, ¿qué tan diferente sería la vida sin computadoras? Lo cual es curioso. Tú no lo sabes porque eres joven, pero Brad y yo somos viejos. Vivimos en los años 70, cuando casi nadie veía una computadora y existían muy pocas en el mundo, con funciones limitadas. Y sobrevivimos. ¿Cuánto han cambiado las computadoras nuestras vidas? Podrías decir que es fácil vivir sin computadoras, pero ¿realmente lo notaríamos? ¿Podríamos pasar tantas horas así? Quiero hablar sobre el telégrafo, por un par de razones. Cabe la posibilidad de que el telégrafo no hubiera llegado en ese momento. Y ese es otro episodio que mencioné antes, y es que hubo un momento. Si visitas el Capitolio de Estados Unidos, en la rotonda verás enormes pinturas. 4 fueron hechas por John Trumbull, pero otras 4 seguían sin terminar en la década de 1840. El Congreso decidía quién las pintaría. Samuel Finley Breese Morse era director de la Academia Americana de Diseño y el pintor histórico más famoso de Estados Unidos en ese momento. Él intentaba activamente conseguir esas comisiones, pero por razones políticas no lo logró. Sin embargo, creía sinceramente que podría obtener las 4 comisiones, como hizo Trumbull. Si eso hubiera pasado, ese habría sido el resto de la vida de Morse. Mucha gente estaba trabajando en el telégrafo en ese momento, pero las contribuciones que hizo Morse, y no las hizo solo, ninguna de ellas. Las contribuciones que mencioné en el episodio, el relé y el código Morse, fueron clave para que el telégrafo se volviera un dispositivo de comunicación. Entonces, si Morse hubiera recibido el encargo de hacer esas pinturas, porque no recibió el encargo, fue cuando se dedicó a trabajar en el telégrafo. Él pensó en el telégrafo, pero no lo inventó todavía. Si hubiera recibido los encargos de pinturas, quizá Morse no se habría dedicado al telégrafo. ¿Cuánto habría retrasado eso el telégrafo? Es difícil decirlo, porque tenía piezas propias. Los circuitos abiertos y cerrados ya existían, y muchos trabajaban en ello, pero el relé permitía que el circuito funcionara a larga distancia. La epifanía fue usar un código de puntos y rayas, que básicamente es comunicación binaria, ¿verdad? Que es, ya sabes, los transistores no significan nada sin básicamente puntos y rayas. Entonces eso pudo haber retrasado, así que realmente es justo decir que es posible que ese contrafactual pudiera haber sucedido. Que Morse nunca recurre al telégrafo, ¿y cómo retrasa eso al telégrafo? Y hay un par de cosas que quiero mencionar de otros episodios. Una es que hay un argumento bastante sólido que dice que la extinción de la paloma migratoria se debió al telégrafo, y es que había tantas de estas aves que nunca podrías matarlas a todas. Llegó un momento en que enviaban mensajes telegráficos sobre dónde se posaban, iban en tren y las atrapaban en el dormidero. Sin esa comunicación instantánea, no puedes concentrar la caza como ellos lo hicieron. Esa historia es interesante. Podríamos usarla como nuestro contrafactual. ¿Qué pasaría si no se hubiera extinguido? Porque la paloma migratoria afectó tanto la ecología de Norteamérica. Así que, quiero decir, podría ser que los bosques de Norteamérica serían completamente diferentes si Morse hubiera conseguido un contrato para pintar. No hubo cables de telégrafo que causaran la extinción de la paloma migratoria. Y otro argumento que solía hacer cuando enseñaba en la Universidad del Norte de Arizona, y este era un argumento que se planteaba, que básicamente decía que fue el telégrafo el que rompió el sistema que había logrado mantener un equilibrio entre el norte y el sur, y que, esencialmente, el telégrafo causó la guerra civil. Y lo que ese argumento dice es que antes había republicanos y demócratas, pero cruzaban las fronteras regionales.
Así que, si eras republicano, decías una cosa cuando estabas en el norte, y luego, cuando estabas en el sur, decías algo que probablemente era más amigable con la esclavitud. Los demócratas hacían lo mismo. Podías salirte con la tuya y dar mensajes distintos en ambos lugares, ya que aunque salieran en el periódico, aparecían semanas después y a nadie le importaba mucho. El telégrafo permitía que lo que decías allá saliera en el periódico ese mismo día. La comunicación instantánea traicionó el proceso, donde había diferentes voces en cada lugar. Ahora debía ser una sola voz cuando el sistema fallaba. Sí, sí. Y eso acentuó las diferencias faccionales entre las regiones del norte y del sur. Y así fue. El argumento que se ha hecho antes es decir que, de no haber sido por la invención del telégrafo, es posible que la guerra civil se hubiera retrasado, tal vez hasta el punto en que se hubiera vuelto irrelevante. Incluso entonces, la gente sabía que la esclavitud acabaría aboliéndose y que quizá eso habría ocurrido sin una guerra civil. Al hablar de contrafactuales, si Samuel Morris obtenía un contrato para una pintura, eso pudo retrasar la guerra civil 20 años. Y todavía podríamos tener palomas migratorias volando por América del Norte. Y esa es como la esencia de lo contrafactual, porque esas son posibilidades reales. Quiero decir, realmente fue por una pelea política con Martin Van Buren, ¿verdad? Esa fue la razón por la que Samuel Morris no consiguió ese contrato. Y así de frágil es la historia, así de fácil, algo puede cambiar la historia. Cuando hablo de la amplitud de la tecnología en este episodio, me refiero a cualquiera de esas tecnologías. El audio y el tubo, la radio hasta la televisión y el transistor. Cada una de esas tiene su propio proceso, y en cada una de ellas, un cambio en ese proceso podría tener un impacto radical. Retrasar la invención del transistor 10 años tendría un gran impacto, por eso es importante. Dominé el inicio porque solía hablar de eso al enseñar historia de la comunicación. Estas tecnologías son muy emocionantes, pero ocurrió en un proceso tan dinámico y rápido, donde todos estaban trabajando en cosas, que hay tantas variables involucradas. Sabes que salió como salió, pero pudo haber salido de otra manera. Entramos al multiverso, donde todos opinan, y eso es lo que sucede ahora. El Doctor Strange lo está atravesando. Primero que nada, para uno de tus puntos, si quieres imaginar un mundo sin transistores. De hecho, eso ya se ha hecho. Muchos de los clásicos de ciencia ficción de los años 50 asumen que existía algún tipo de tecnología avanzada, pero esa tecnología avanzada era relativamente estratificada o era relativamente inaccesible para la gente común y casi se trataba como un poder divino. Así que si ves algunos de los clásicos, la ciencia ficción y por supuesto el título de la película que deberías saber, se me está escapando. Broby el robot. Ese es Planeta Prohibido. Sí, Planeta Prohibido. Los alienígenas en sí. Los Krell, sí. Sí. Conozco bien esta película. Walter Pidgeon y Leslie Nielsen. Sí, sí. ¿Sabes cuál es esa computadora? Según recuerdo, tienen un puente enorme, ya sabes. Todo el interior del planeta. Sí, sí. Sí, básicamente, al menos hay, ya sabes, al menos hay una parte de la visión de está bien, así que tenemos la tecnología y es posible hacerlo. Va a requerir millones, quizá miles de millones de tubos de vidrio, por lo que será un recurso escaso. Y entonces la manipulación de la información se convierte en algo que solo está al alcance de la élite. Entonces, ¿para qué se utiliza? Esto nos lleva a una transición interesante hacia cuál es la primera cosa en la que realmente resulta el transistor. ¿Radio de bolsillo? Sí, radio de bolsillo. Incluso surgió el mito de que el transistor se inventó en Japón, porque las radios de transistores provenían de allá. Es un buen punto. Y eso va con esa frase que dice, ya sabes, ahora tenemos toda la historia de la humanidad al alcance, y la usamos principalmente para ver videos de gatos. O sea, es cierto. Sí, exactamente. Otra cosa que realmente me fascinó de este tema fue que hay muchísimos caminos por explorar, pero hay algunos que, si los ves, bueno, enfoquémonos un poco. Yo diría que un contrafactual interesante. ¿Qué pasaría si el transistor se observa en los laboratorios Bell y les toma un poco más de tiempo darse cuenta de que el germanio no es el camino, pero que realmente necesitas irte al silicio? Así el transistor no se inventa durante 3 a 5 años. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento en que están a punto de crear el transistor comercialmente viable?
Dos cosas. Uno, la Guerra Fría. Dos, la carrera espacial. ¿Qué pasaría si durante 3 años, en los años 50 y 60, cuando la disuasión nuclear era la única herramienta real que Occidente tenía contra los soviéticos, si eso estaba algo retrasado de lo que realmente era, significa eso que la Unión Soviética gana aún más influencia? Y solo para complicar aún más las cosas, ¿qué pasa si el milagro económico japonés de los años 50 y 60 se desacelera? Porque una buena parte de lo que está pasando, hay varias empresas electrónicas que realmente están impulsando un auge económico en Japón ahora. Había mucho más, además de la industria automotriz, que también sería un tema interesante. Sí, en resumen, es posible que la guerra de Corea no termine cuando lo hace. Y Japón, la economía de Japón es bastante fuerte, pero tal vez no sea tan estable. Las fuerzas estadounidenses son vistas como ocupantes y surge un partido comunista local en las islas japonesas que decide que, oye, Occidente no es el camino a seguir. Y ellos miran a los soviéticos y luego, para colmo, los soviéticos lanzan el Sputnik. Eso es cierto, demostrando la inferioridad de la tecnología occidental. Sí, bueno, ¿y si el transistor se inventa en Rusia? ¿Y si ellos llegan primero? No estoy seguro del estado de la investigación de transistores en Rusia en ese momento, pero no es imposible. Sí, pero hubo otros grupos que estuvieron cerca del transistor antes. Bueno, quiero decir, pero también podrías decir que el transistor probablemente se habría inventado 4 años antes, excepto que fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas formas en que esto podría haber cambiado, y si ese avance se hubiera logrado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo habría impactado la tecnología en ese conflicto? Usamos computadoras analógicas de formas sorprendentes en la Segunda Guerra Mundial. Imagina si hubiéramos tenido transistores antes, ¿cómo habría cambiado eso? Y la tecnología era una parte tan importante. Por supuesto lo es en la guerra, pero como el radar, si el radar llegó en ese momento, realmente alteró la situación para los británicos. Y ese es un sistema que te muestra lo importante que es que algo suceda cuando sucedió, y lo diferente que podría ser algo si hubiera pasado antes o después. Bueno, luego logramos poner radar dentro de proyectiles y el fusible de proximidad, y eso fue fundamental en ciertas batallas en el Pacífico. Eso se usó en proyectiles de artillería gastados en la protuberancia de Elson-Bourne Ridge. Sí, tienes razón. Algunas tecnologías clave llegaron justo a tiempo. ¿Habrían aparecido de otra forma? De algún modo apoyamos lo de Brad. ¿Y si el transistor hubiera llegado antes? ¿Cómo habría cambiado eso la tecnología de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si hubiera llegado después? ¿Cómo habría cambiado eso la tecnología en la Guerra de Corea? Obviamente, es una pieza de tecnología muy crítica. Así que es un poco difícil porque he tratado de investigar y literalmente decir, ya sabes como qué enfermedades hemos curado gracias a las computadoras. Es fácil hallar información sobre cómo las computadoras cambiaron la medicina y el registro electrónico de datos, pero es más difícil precisar detalles. Nunca hubiéramos identificado esta enfermedad y esta cura si no fuera por las computadoras, aunque, intuitivamente, los avances médicos de los últimos 50 años habrían sido mucho más lentos si no tuviéramos computadoras. Es un poco difícil precisar exactamente. ¿Sabes? Sería mucho más difícil manejar nuestros semáforos si no hubiéramos inventado, ya sabes, el transistor. Sí. Eso es una sociedad, ¿verdad? Sí, pero eso te hace pensar si dependemos mucho de ese tipo de cosas. Las computadoras controlan las redes de semáforos de la ciudad y hemos investigado cómo hacer que funcionen. ¿De qué estaríamos hablando? Sabes, básicamente no podrías funcionar en algunas de estas megaciudades que tenemos sin eso. Eso es posible sin la eficiencia que obtenemos de esas cosas. La ciudad de Nueva York operaba los semáforos antes de la computadora, antes del transistor. O sea, ¿pero qué tanto sería diferente? Sería un mundo steampunk, con transistores saliendo de algún lugar. De nuevo, recurrimos a la ciencia ficción. Sí, sería un universo muy steampunk o dieselpunk, donde, otra vez, la manipulación de la información es central para la existencia humana. Hasta el punto en que tienes ábacos, creo yo, debería ser el plural de ábaco, o también como abacuses. No tengo idea de cuál es el plural de ábaco. Esa pregunta nunca se había hecho, y quizá es la primera vez que se dice en un podcast. Deberíamos sonar una campana cada vez que hagamos eso, decir algo que nunca antes se haya dicho al aire. Adelante, adelante.
Esto es un reto en el... Buscaré en Google el plural de abaco. Mientras lo haces, está bien. Sí, usa tu enlace de transistor. No pudimos. No tendríamos Google si no fuera por él. Sí, no, y sí, esto de la manipulación de la información es, ya sabes, esto es desde la perspectiva de 30 años en esto. No puedes imaginar cómo cada aspecto de tu vida está impactado por la tecnología, en gran parte porque se ha vuelto tan ubicua que es casi invisible, qué enfermedades fueron, entre comillas, curadas por el transistor. Todo desde 1961 en adelante fue impactado. Desde el 65 hay un 70% de probabilidad de que no esté curada. Sin dudar, encontramos la capacidad de manipular. Si el COVID hubiera surgido, en un mes ya teníamos su genoma, algo antes imposible. Podría ser así. Así que ya sabes, por cierto, según Google, según Wikipedia, ya que vamos a usar nuestras fuentes más creíbles, tanto abacos como abacai se usan como plurales. Así que hay personas que han tenido tantos que se han planteado la pregunta para esos. Muy pocos de nosotros todavía tenemos un abaco, pero si tenemos varios abacos. Ya nos hemos hecho esa pregunta antes. No tengo uno, pero he pensado comprarlo porque tengo un hijo de 2 años. Y hay muchos ábacos de juguete que están dirigidos a ese grupo de edad, así que así es más o menos a donde ha llegado el ábaco. Sí, oh, y aquí hay otra cosa. Se me acaba de ocurrir algo. Así como la industria automotriz dejó atrás el látigo para carruajes. ¿Alguien ha visto una regla de cálculo últimamente? No sé si podría usar una. ¿Cuántos oyentes saben qué es una regla de cálculo? Probablemente si tienes menos de 50 años. Iba a decir que no sé si alguna vez he visto una, o sea, sé lo que es, pero no creo que alguna vez haya usado una. He jugado un poco con una, pero no creo que pueda, aunque quizá podría descifrarlo. Sí, ya sabes, todos hemos visto videos de personas como Josh tratando de usar un teléfono de disco, y siempre es cómico de ver. Mira, podría usar un teléfono de disco porque mis abuelos tenían uno en su casa. Hasta, caray, puede que todavía esté ahí, no lo sé, así que técnicamente podría usar un teléfono de disco, pero podría tomarme un segundo después. La cantidad de cosas. ¿Tú sabrías usar una manija manual en la puerta de un auto? ¿La verías y pensarías qué es eso? Bueno, a veces pienso que mi primer auto todavía tenía ventanas de manivela, ya sabes. Donde realmente tenías que girar una manivela. Y me pregunto si tal vez no deberíamos volver a eso, porque al menos así, porque en nuestros autos de hoy, ¿cuál? Dependen tanto de los transistores que casi nada existiría sin ellos. Incluso el encendido funciona con transistores. Hoy en día, ya sabes, no hay. Bueno, Todo el motor ahora es operado o regulado por computadoras. nada de eso podría existir. Pero si una pequeña cosa falla en estos sistemas complejos, donde está expuesto al clima, y básicamente tienes una debilidad en tu sistema eléctrico y la mitad de tu auto dejará de funcionar. Y digo, estamos en un punto ahora donde, caray, eso puede pasar y tu auto simplemente no arrancará. Oh, absolutamente sí. No puedes encenderlo, no puedes subir la ventana. Todos los Volkswagen tuvieron un problema de computadora relacionado con la regulación. Eres una bisabuela increíble. Nunca conociste a Elena, pero cuando ella murió, heredamos un Cadillac Eldorado. Eso era un tanque, o sea, medía como 75 pies. ¿Era ese el blanco con verde? Era blanco con interior rojo. Ahí estaba. Pero bueno, la parte eléctrica se había descompuesto. De alguna manera entró agua ahí. Y de vez en cuando, el asiento simplemente, de la nada, te movía completamente hacia adelante. El Cadillac Eldorado tiene muchos ajustes de asiento, y cuando se mueven sin querer, es todo un tema. Y bueno, eso fue en ese entonces. O sea, sí, hoy tienes razón. Así que, ya sabes, ahora estamos acostumbrados a la entrada sin llave. La gran mayoría de la gente, creo, ya está acostumbrada a encender un auto sin llave. Creo que hoy tu llavero tiene más poder de cómputo que el que se usó para enviar personas a la luna. Sí, lo hicimos con muy poco poder de cómputo, y eso muestra lo poderosos que eran los transistores, porque podríamos haber ido a la luna con fusibles. Creo que sí podríamos haberlo hecho, pero habría sido una de esas cosas.
Uno de los puntos que mencionaba antes era que si tenías acceso a una computadora era porque eras parte de la élite, ya sea en algo como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, obviamente alguien de alto rango en el gobierno o alguien en un programa militar o burocrático muy, muy grande diseñado para la ciencia. Servicio Meteorológico Nacional. Probablemente tendrían búnkeres de computadoras de varios pisos y varias cuadras que usarían para tratar de averiguar si va a nevar el próximo martes o no. Éramos bastante lentos con la tecnología en el servicio meteorológico, y ya hicimos algunos episodios al respecto. Es bastante sorprendente lo poco que tenían de tecnología hasta hace relativamente poco. Mencionaste la dificultad. Una de las grandes dificultades al ir al espacio es que tienes muy poco espacio dentro de tu pequeño módulo. Quiero decir, no tienes el espacio para tener, ya sabes, 20,000 tubos de vacío y eso es. Y entonces, mientras más energía necesitas, menos espacio tienes para meter a una persona ahí, así que vi algo sobre eso, donde todo se reduce a eso. Si vamos a tener, ya sabes, personas yendo al espacio de esa manera y vamos a tener que tener o computadoras mecánicas extraordinarias, o esencialmente iban a haber alguien abajo, ya sabes, en la Tierra, haciendo todos los cálculos y luego diciéndoles que hicieran las cosas manualmente. Y creo que en última instancia lo que eso significa es que gran parte de nuestro tiempo se habría dedicado a resolver el problema de no poder miniaturizar la tecnología. Ahí se habrían enfocado nuestros esfuerzos. No puedo imaginar a alguien tan mayor como para tener una televisión con bulbos. Y el programa Apolo usó circuitos integrados reales, no bulbos. No creo que eso sobreviva. Despegue. Eso no sobreviviría a un estampido sónico. Si tuviste una televisión de bulbos, sabes, atrás siempre estaba abierta, alguien cambiando bulbos, así que no me imagino confiarle tu vida a eso, ir a la luna porque lo sacudes y el bulbo se rompe, ¿verdad? Los bulbos de audio no iban a aguantar, así que creo que hubiera sido así. No existiría la tecnología espacial. No podríamos poner satélites de posicionamiento global que funcionen con bulbos. Y tendríamos que tener una enorme cantidad de naves espaciales para ir allá arriba. Ya sabes, para que algún tipo con su cinturón de herramientas abra la parte trasera del satélite y reemplace los bulbos cuando se quemen. O sea, de nuevo, es como dijo Brad, estas cosas son invisibles, las usamos tanto, son tan críticas para nosotros ahora. O sea, es curioso, porque recuerdo cuando tenías la posibilidad de ver electrónicamente a dónde ibas a ir, imprimir un mapa y llevar ese papel contigo. Fue un gran cambio, porque antes solo tenías el atlas, sí. Y esperabas que estuviera actualizado. Pero tenías que encontrar lo que buscabas en el atlas. O sea, ya sabes, entonces, y luego yo tenía un Garmin. Recuerda, compramos una computadora solo para hacer lo que ahora hace tu celular. Y esa cosa, ya sabes, cambió nuestra vida y cosas así. O sea, ahora dependemos tanto de todo eso. Podemos preguntarte si un gran pulso electromagnético hace que las computadoras dejen de funcionar. O sea, no solo tu carro podría funcionar, pero ¿qué porcentaje de la población no podría encontrar el camino a la tienda local sin los sistemas automáticos que tenemos para navegar? Ahora, si ocurre un pulso electromagnético, cualquiera que sea coleccionista de autos clásicos y tenga un auto de, digamos, antes de 1975. Todos estos. Sí, o sea, el Mustang 67 que te llevará a la tienda ahora. No habrá nada en la tienda. No pueden llevar nada en él. No podrán tomar tu dinero y no conseguirás gasolina porque todas las bombas están. Hacer un inventario de lo necesario es imposible ahora. Todo eso son computadoras con cientos de millones o miles de millones de personas. Hicimos un episodio sobre los códigos de barras y todo lo que eso implica. Digo, soy lo suficientemente mayor para recordar cuando alguien estaba ahí y tecleaba el precio en la caja registradora. En cada artículo que pasaba, tu lata de sopa y todo lo demás. Chic, chic, chin. Chic, 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 chin. Si se va la luz, ¿podemos hacer funcionar algo? Dependemos tanto de eso, lo cual es típico al hablar de un contrafactual. ¿Y si perdiéramos hoy las computadoras? Pero es distinto preguntar. ¿Y si nunca las hubiéramos tenido? Aunque, ¿sabes? Una posibilidad es que el circuito integrado no sea la única forma potencial de organizar información de una manera similar a una computadora. Así que hoy están hablando de las computadoras cuánticas, que van a tener un papel bastante limitado, pero una computadora cuántica no usa un chip integrado. Es posible que, si por alguna razón no hubiéramos inventado algo, habríamos encontrado una solución diferente, que nuestras computadoras... Tendríamos computadoras.
Podrías tener computadoras sin transistores. Teníamos computadoras antes de los transistores. De hecho, teníamos computadoras antes. Teníamos tubos audiónicos, ¿verdad? Donde solo eran mecánicas. Así que, quiero decir, es posible que hubiéramos encontrado algún otro medio de transmitir comunicación. Y lo mismo que hacen las computadoras sin el transistor. La idea de Tesla sobre la radio era que iba a usar la Tierra como tierra física y que iba a transmitir electricidad por medio de ondas de radio. Esa era su idea. Eso es distinto a Marconi, quien decía que enviaríamos mensajes en código Morse por radio. Así que si realmente hubiéramos adoptado la idea de Tesla, quizá no habríamos tenido comunicación tan pronto. En realidad, pudimos alimentar al mundo con la gran torre en Nueva Jersey, ¿no? Y sí. Porque estas son la base de tantas tecnologías. A veces es un poco difícil imaginar cómo podría ser el mundo, pero literalmente estamos hablando de eso. Si cambias esta pieza fundamental, podría haber alterado todo el curso de cómo se desarrolló la tecnología. Y es difícil, por supuesto, imaginar exactamente cómo habrían ocurrido esos pasos, pero la gente lo hace todo el tiempo. Como dijo Brad, con la ciencia ficción ahora es un programa de televisión, pero también ha sido un videojuego, Fallout. No creo que tengan transistores porque todavía recoges tubos de vacío en el juego. Así que tienen computadoras, pero son mucho más rudimentarias. Así que está ambientado en el futuro. Pero estas son computadoras que funcionan con Microsoft 2. Y una de las cosas que hicieron mucho más fue que dependieron de la energía nuclear. Si no hay computadoras en casa, las personas no dependen tanto de la tecnología y hacen más cosas manuales. Podríamos estar en otro lugar y existir de forma distinta, lo cual es interesante como alguien que escucha este podcast ahora. La cantidad de transistores que se han utilizado para hacerlo funcionar. Quiero decir, es una locura tratar de poner eso en un tubo de vacío. Sí, no tendríamos computadoras personales. Cuando salió la PC-1, Gabe dijo que nadie en casa necesitaría más poder de cómputo que la PC-1. No hay nada que harías en casa con ella que requiriera. ¿Y realmente hemos cambiado la idea de lo que se puede hacer en una computadora? Sí, lo hemos hecho. Cambiamos todo. Él creía que solo lo usarías para contabilidad. Pero imagina, si tuviéramos un mundo con muchas plantas de energía nuclear y no estuvieran reguladas por computadoras. Todo depende de que alguien marque casillas y calcule. Esa es una posibilidad en lugar de computadoras electrónicas. ¿Y si se hubiera usado la luz para computar? Porque si lo piensas, puedes mover mecánicamente un prisma para indicar un 1 o un 0 en una ubicación particular. Eventualmente alguien se vuelve listo y se da cuenta de que, oye, existe esto llamado fibra óptica. Yo diría que ahí surge un problema, por supuesto, y es que solo puedes hacer la fibra óptica tan pequeña como lo permite la tecnología actual. Sin embargo, si ese fuera el camino tecnológico que tomamos en nuestra gran visión de CIB6, descubrimos una manera de crear fibra óptica monomolecular y así seguir haciendo las cosas cada vez más pequeñas para que tengamos algo similar a la ley de Moore. Sí, porque esa miniaturización es vital en casi todo lo que tenemos hoy en día, caray, en todo lo que hemos tenido en los últimos 50 o 60 años. Sí, el tamaño influye en la velocidad. A mayor distancia, la velocidad disminuye, pues estamos limitados por la velocidad de la luz. Por supuesto, los tubos de vacío sí lo hicieron, sí hicimos dispositivos más pequeños, pero van a estar limitados en algún punto. No creo que podamos hacer un tubo de vacío a escala nano como lo estamos haciendo con los transistores. Sí, no sé, ¿qué tan grande puede ser el vacío? Algunas personas muy técnicas, como expertos en computadoras, quizás se sorprendan con lo que decimos aquí. Pero puedo asegurar que es cierto. Existen varias teorías sobre posibles formas alternativas de computación, distintas a la mecánica actual. Y una de las razones por las que este tema es tan interesante como un contrafactual es que algunas de esas opciones podrían haber llegado más lentamente, pero podrían haber tenido mucho más potencial, ¿verdad? Lo que quiero decir es que lo de Marconi podía monetizarse de inmediato, y lo de Tesla no. Si nos movíamos más lento, tal vez habría elegido una tecnología más robusta a largo plazo. Entonces, quiero decir, podríamos tener mucho más poder de cómputo si al principio hubiéramos pasado a la computación cuántica, de la que ahora están hablando, y piensan que llegará alrededor del 2030. Si hubiéramos pasado a alguna versión de eso que permitiera la computación sin el circuito integrado. Quizá hubieran pasado más años antes de tener computadoras, pero al salir serían más avanzadas.
Así, la tecnología inicial se usa para crear programas para esa misma tecnología. Además, debes asegurar compatibilidad hacia atrás, lo que retrasa el proceso. Así que si ahora mismo dijéramos, vamos a elegir una tecnología de computadoras que vamos a usar, vamos a empezar ahora y usar esta, que tiene más potencial a largo plazo, aunque quizá no sea el circuito integrado. Cuando hablas de los contrafactuales aquí, realmente hace que sea un momento emocionante. Porque no es solo, ya sabes, ¿qué pasaría si no tuviéramos computadoras? Que es una pregunta que creo que mucha gente se hace. De hecho, si entras a YouTube, hay muchas personas que solo intentaron vivir en una cabaña durante un mes y desconectarse por completo. Y la mayoría se vuelve loca, y la mayoría de ellos sigue igual. Muchas cosas en la vida son controladas por computadoras en otros lugares, salvo que nunca salgas de tu cabaña. Pero hay una pregunta más amplia que decir. ¿Qué pasa si alguno de estos árboles tecnológicos? Supongo que estábamos hablando de videojuegos, los árboles tecnológicos que eliges a medida que avanzas. Una elección diferente en cualquier punto podría llevar a un mundo muy distinto. Así como también, ¿qué pasaría si esa elección se hubiera inventado en otro lugar? O por otra persona en otro lugar. ¿Qué pasaría si fuera alguien que hiciera valer más sus patentes o guardara el secreto por motivos gubernamentales? Sí, y si el qué tal sí. El transistor fue inventado en 1939 por un tipo llamado Bauer en el sur de Baviera. Justo antes de ese conflicto que empezó del 39 al 45, sí. Un periodo importante. Así que hay algo que creo que si los soviéticos hubieran inventado el transistor, esa es una pregunta bastante interesante, porque los soviéticos durante los años 50 y 60 se concentraron en algunas áreas de la tecnología, pero también creo que gran parte de su tiempo en lo que intentaban diseñar era precisamente eso, intentaban diseñar. En el ámbito militar, un ejército capaz de enfrentar a Occidente con mayor tamaño, armas, explosiones y tanques más grandes. Yo diría que tal vez su economía, al ser realmente una economía planificada, estaba muy enfocada en lo militar y en la logística básica, porque dirigir la Unión Soviética, especialmente sin una base tecnológica avanzada, significaba que tenías que tener una burocracia muy grande para hacer cosas como mantener los trenes funcionando a tiempo y asegurarse de que los agricultores produjeran la cantidad de trigo que se les había ordenado y administrar el gulag y todas las otras cosas maravillosas que sucedían con eso, y no es para menospreciar. Ciertamente hubo logros tecnológicos en la Unión Soviética, Sputnik, Sputnik 2. Simplemente no veo, nunca veo a la Unión Soviética diciendo, nuestra prioridad es facilitar la comunicación entre individuos. Sí, Fue inventado en los laboratorios Bell, sí, así que su aplicación era obvia. Pero si se hubiera inventado en el complejo militar industrial, quizá no lo habría sido. Tal vez se habría usado de una manera muy diferente, o habría llegado al público mucho más lentamente. Sí. también existe el lado oscuro de la tecnología que no hemos tratado. ¿Qué sucede si el transistor no surge hasta dentro de 5 o 10 años? ¿Somos relativamente más libres o no? Eso es cierto, porque ya sabes, como dije, como mencioné, estamos rodeados de tecnología y literalmente estamos siendo observados por bits y bytes. Muchas personas argumentan que las pantallas no son saludables y no siempre se usan bien. Así que tal vez, ya sabes, tal vez el circuito integrado sea una carga tanto como una ventaja, no lo sé. Al verlo desde una perspectiva médica, siempre investigo y pregunto en serio, ¿quién habría muerto sin computadoras? Es común oír a muchos hablar de cómo las computadoras transforman la medicina o los expedientes electrónicos, pero realmente llegar a decir, no podríamos haber resuelto este problema si no tuviéramos computadoras, es algo difícil de alcanzar. No es fácil decir que el circuito integrado ha sido algo completamente bueno. Algunos creen que la sociedad y la humanidad son menos de lo que eran hace 50 años cuando no dependíamos tanto de esto. Quiero decir, entiendo muy bien esa perspectiva porque es fácil, ya sabes, podemos enumerar cosas que han pasado que son buenas. En algunos aspectos es más difícil hablar de cómo nos ha impactado negativamente en otros sentidos. Creo que hay algunas formas muy obvias en las que sí lo ha hecho. Intentando imaginar un mundo donde realmente hablamos de, incluso sin necesariamente decir que no hay computadoras. Pero estamos hablando de un mundo que simplemente ha abordado los problemas de manera diferente.
Comentas cómo nuestras habilidades influyen en la cultura. Si debiéramos abordar estos problemas de otra manera a como lo hicimos. Ciertamente hemos sido impactados por nuestra tecnología, y si esa tecnología hubiera funcionado de manera diferente, creo que podríamos tener un mundo muy distinto incluso en la forma en que pensamos sobre el mundo. Pensamos en el mundo de manera muy clara, a partir de la forma en que es nuestra tecnología. La estructura de nuestro cerebro y nuestro patrón para resolver problemas se basa en una lógica similar a la de una computadora. Y sí, absolutamente, seríamos personas diferentes. Nuestra tecnología es parte de nosotros, salvo algunos. Pudimos buscar en Google el plural de ábaco. Así es como, ya sabes, ¿cuánto llevamos hoy en la cabeza? Usarlo hoy en la cabeza. También podemos llevarlo en el celular o buscarlo en Google. Eso es, ya sabes, de alguna manera es algo genial. Le da a tu cerebro la oportunidad de hacer muchas otras cosas, pero en algunos aspectos, ya sabes, no estás ejercitándolo. Músculos que, dependiendo de tu perspectiva, nos fueron dados por Dios o se desarrollaron a través de la evolución por alguna razón. Y esos no se están ejercitando. ¿Y sabes cuál será el costo de eso? Sí, ahora aquí hay algo sin transistores en nuestro mundo, en el que el árbol tecnológico no tiene transistores, al menos por algunos años. La televisión no se desarrolla, al menos no tan rápido como lo hizo por la televisión. Es posible hacer televisión y transmisión con tubos, pero es tremendamente caro y tienes todos los problemas que vienen con los tubos. Los transistores permiten la miniaturización. Sí, pero pero los transistores empezaron a incorporarse en esos televisores en los años 60 y 70. Poco a poco, el tamaño de los televisores disminuyó y la calidad de imagen mejoró. Sí, o sea, todavía tendríamos televisores grandes, pesados y caros. Me gusta el que tenía un tocadiscos de un lado y una barra de bebidas del otro. La televisión en medio del continente. Apúntame para eso. Eso era, si tenías esa era la televisión de alta gama. Y sí, y la parte trasera de la televisión se quitaba por todos los tubos que tenía adentro. Sí, o sea, es cierto. Me hace preguntarme cómo podría afectar eso y cómo eso impactaría también nuestra cultura pop, solo por, ya sabes qué es lo que, o sea, si las televisiones fueran más caras o menos accesibles o ese tipo de cosas. Si las radios todavía fueran del tamaño de, ya sabes, de un gabinete. O sea, eso es así. Eso cambia, eso absolutamente cambia nuestra cultura popular y cómo vemos la cultura popular. Pero mucha de nuestra música actual en realidad requiere circuitos integrados. Oh, claro, sí, los pedales de efectos para guitarra y los sintetizadores. Sí, La mayoría de los instrumentos que se usan ya no son acústicos, ¿verdad? Al menos antes, o sea, teníamos guitarras eléctricas antes de tener circuitos integrados. Me refiero a que ahora podemos usarlos porque ya no necesitamos esa caja enorme con tubos para amplificar. Yo, eres tú. Por supuesto, tendría un impacto dramático, o sea, sería algo como Fallout. O, ya sabes, estaríamos viendo pantallas pequeñas y obviamente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, o sea, podríamos tener esta conversación allá afuera junto al fuego. sí, no lo estaríamos poniendo en internet para que todos lo vean o el internet sería un lugar muy diferente. Eso sería al final. O todos estaríamos sentados frente a una computadora que yo estaría revisando. El hombro izquierdo de Josh, desde mi perspectiva, con un tubo de rayos catódicos, con un teléfono relativamente poco sofisticado, más o menos grandioso, es decir, el Dick Tracy, básicamente el Dick Tracy, no exactamente un teléfono de muñeca, pero algo mucho menos capaz, alimentado por tubos que se han miniaturizado con el tiempo, simplemente porque, bueno, la necesidad es la madre de la invención y el impulso constante de hacer las cosas más pequeñas y productivas. Otra cosa sobre no tener transistores o que los transistores se inventaran unos años después o que se adoptaran unos años después. Creo que también tendrías impactos económicos masivos porque gran parte de nuestra economía se basa en cosas como las cadenas de suministro justo a tiempo. Una de las cosas que más me frustra como jugador de mesa es que muchas veces estoy esperando un juego nuevo y viene en un barco desde China
Y si todo se ha retrasado por cualquier razón, sí. Economías enteras, como cuando hablas de Japón, que se convirtieron en jugadores muy importantes en las economías, tal vez no lo hubieran hecho. Me refiero a que lo lograron con la electrónica y tal vez no lo hubieran hecho si no fuera por eso. Entonces tienes países que son pobres en recursos pero ricos en tecnología. ¿Eso habría pasado o podría haber pasado de la misma manera si no hubiéramos tenido el circuito integrado? Quiero decir, recuerda, este es un dato de lo que mencioné antes. El artículo más fabricado en la historia de la humanidad son los circuitos integrados o chips de computadora. Entonces, quiero decir, ahí hay una enorme cantidad de dinero. Eso significa una enorme cantidad de economía. Y ya sabes, economías enteras han girado en torno a esos y esos. Ya sabes, diferentes actores serían clave en la economía mundial. Materiales. ¿Imaginas ser taiwanés sin transistores en el mundo? Sí. Literalmente hay una isla que está construida sobre eso. Sí, ellos dependen de eso solo un poco, y así es. ¿Sabes? ¿Alguien más lo inventó o cuándo fue inventado? Simplemente fue un momento más oportuno para cosas como financiamiento o algo así en un lugar diferente. Quiero decir, podrías ver que Japón no sea el rey de estas tecnologías y que alguien más lo sea. Y eso ciertamente cambiaría mucho, mucho al mundo. Quiero decir, cualquier país que pudiera convertirse esencialmente en el Japón de ese multiverso ciertamente altera cómo vemos todo tipo de cosas. Estoy seguro de que todo tipo de tecnologías y cosas saldrían de eso y lo hablaríamos. Se desplazó de este a oeste, aunque pudo ser de norte a sur. Los lugares que ahora son naciones ricas y elitistas quizá no lo hayan sido tanto antes, y pudo haber sido así. Y si tuvieras un mundo sin computadoras, eso podría realmente empoderar, digamos, a África, que tiene muchos recursos naturales. Y entonces, o sea, asumiendo que, lo que sea, Wakanda no apareció con su vibranio o algo así. Es posible porque ahora tenemos países que son ricos en recursos, pero que siguen siendo económicamente pobres. Y eso sería menos posible sin la diferencia tecnológica de los circuitos integrados. Como algunos ejemplos, aunque no es exactamente norte-sur. Muchos de los países en el mundo que tienen el acceso más fácil al Internet de mejor calidad, algunos de esos países eran parte del antiguo bloque del Este, ya que tuvieron que reemplazar toda su infraestructura antigua. Y cuando reconstruyeron, en vez de poner esas molestas líneas telefónicas mecánicas, simplemente instalaron torres de celular, así que hicieron el cambio. Bueno, y eso es un poco de esa cuestión de compatibilidad hacia atrás, ¿verdad? Es que no tuvieron que depender de estar actualizando constantemente. Sí, y ciertamente es una distracción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de eso? Mi mamá, que insiste en conservar su teléfono, que al menos es un teléfono de los de antes, pero su línea fija, y yo todavía tengo una. Pero si ese aparato sonara, no sabría qué hacer. Para regresar al tema, aquí hay una idea y está bien. Entonces, ¿cómo sería el mundo si los transistores, por cualquier razón, nunca hubieran sido inventados? ¿Y si creamos una tecnología que solo toma? No funcionan. ¿Qué pasaría si no hubiera sucedido? ¿Cuáles serían las leyes de la física si no funcionara? Descubrirlo tomó mucho tiempo. ¿Cómo sería un mundo sin transistores? Es interesante. ¿Habríamos logrado lo mismo de otra manera o viviríamos como en los videojuegos, donde tenemos ciertos límites y las cosas que tenemos parecen tener un problema? Sí, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bien, enfoquémonos un poco más en eso. ¿Cuándo fue la última vez que el mundo funcionaba en gran medida sin transistores? Años 50. Sí, bien, ahora imaginemos que ciertas cosas mejoran desde los años 50 y los humanos, siendo los monos ingeniosos que somos, ponemos nuestra mente en ello y creamos algunas herramientas nuevas. Y terminamos con algo, digamos, steampunk. Tal vez no steampunk, quizás dieselpunk o no. Steampunk funciona. Ciertamente no cyberpunk. Un poco cyberpunk. Sí. Sí, bueno, entonces es steampunk. Así que tenemos trenes de vapor que fácilmente nos llevarán a través del país. Y simplemente por prueba y error se han vuelto más eficientes. Así que rutas regulares de tren, bien, sin problema. Aviones, obviamente podríamos. Ellos tenían eso. Se llama Europa. Sí, ahí lo tienes. Sí, eso ya fue inventado, sí, sí.
Así que todos los centros todos los centros de tecnología, de nuevo, se usan, pero por un grupo muy limitado de personas. Ahora, uno de los escenarios de ciencia ficción en los que pienso, donde esto realmente se propuso, fue Doom de Frank Herbert. Oh, sí, eso fue porque tienen todo eso de no robots, no inteligencia artificial, todo eso. Sin entrar directamente. Sin entrar en la historia. Las computadoras solían ser humanas y los navegantes usaban narcóticos para operar. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Lo que tenemos es una población que, en lugar de estar hiperespecializada como lo estamos ahora, tiende a tener rasgos más variados. Quizás para que la persona promedio tenga al menos un conocimiento básico de ti. La forma en que los motores de vapor hipotéticos de los que estamos hablando funcionan y la manipulación de datos por el simple hecho de manipular datos, es decir, la publicidad está limitada de ciertas maneras, ya sabes, según los sistemas a los que realmente tienes acceso. Si seguimos esa lógica, terminamos en un mundo que, ya sabes, obtienes. Vas a ir mucho más allá de los años 50 y 60, pero sí creo que lo que tendrás es un enfoque mucho mayor en individuos que no están tan hiperespecializados como lo estamos ahora. Dependiendo del crítico social, hay muchas personas que sienten que la hiperespecialización de la especie será la muerte de toda la humanidad, pero la especialización es simplemente la forma en que los humanos se desarrollan. Y he visto argumentos convincentes para ambos lados. ¿A qué nos lleva eso? Podríamos agregarle un elemento moral y preguntar si es un mundo mejor o menos bueno. ¿Es mejor o peor? ¿O simplemente nos enfocamos en que, bueno, es diferente? Es diferente, sí. Sí. Mejor, peor, siempre es difícil. Especialmente porque, o sea, ciertamente va a tener algunas partes que creo que serán indudablemente mejores y otras tal vez indudablemente peores. Pero ciertamente hablamos sobre, por ejemplo, si el mundo se acabara, ¿cuántos de nosotros sabríamos cómo construir un auto? Si el mundo terminara, ¿cuántos podríamos hacer un circuito integrado? Quizás es una pregunta diferente. Y esa hiperespecialización. Pero si estuvieras en un lugar donde, por ejemplo, con los autos anteriores a los años 70, la mayoría de la gente sí tenía cierto conocimiento de, ya sabes, los carburadores y todas esas piezas de cómo funciona un auto, porque debías hacerlo para poder manejar tu auto con confianza. Si estuviéramos en un lugar donde pudiéramos hacer eso, tal vez, ya sabes, de alguna manera seríamos más resilientes como sociedad, y ciertamente ante algo así. En el mundo tecnológico en el que vivimos hoy, somos algo vulnerables ante, digamos, un pulso electromagnético masivo. No sé qué tan probable sea eso, pero ciertamente todo en nuestra vida depende de eso. Nos sorprenderíamos, y me doy cuenta de que yo mismo hago eso. Si se va la luz, pienso, bueno, vamos a hacer esto. Pero luego me doy cuenta, no puedo hacer eso. Eso depende de la electricidad, y pues, ya sabes. Y eso ni siquiera es hablando de los circuitos integrados, que cuando llegas a ese punto, o sea, cosas que te sorprenderían, algunas cosas dependen de eso. Así que si estuvieras en un lugar donde como que tienes que saber más. Tienes un conocimiento rudimentario de cómo funciona una máquina de vapor, que creo que podríamos decir que la mayoría de la gente hoy en día no tiene, y ciertamente tenemos menos idea de cómo funciona nuestro motor. En cuanto a todas las cosas de computadoras que lo están gestionando, ese es un mundo muy diferente. Sí, si todos dependiéramos de Steambanky, mechas o lo que fuera que usáramos, probablemente cada quien tendría su propio mecánico. Necesitarías habilidades mecánicas para avanzar. Podría haber personas muy especializadas, casi como computadoras humanas. ¿Quieres un modelo de cómo sería sin estas tecnologías? Creo que es importante mencionar que Sasquatch ha logrado sobrevivir toda su existencia como especie sin el circuito integrado. Bueno, asumimos que tal vez lo han hecho, ya sabes, tal vez. Ellos dominaron el circuito integrado mucho antes que nosotros, tanto que simplemente han evolucionado más allá de la necesidad de tecnologías tan mundanas, tan mundanas. En realidad, la pregunta es, si volvieras a la guarida del Sasquatch, habría un sistema de alta fidelidad, una televisión 8K de 85 pulgadas, un PlayStation 5. Creo que simplemente son excelentes hombres del bosque. En un mundo sin circuitos integrados, entonces podríamos estar gobernados por Sasquatch. Entiendo que eso sería la clave. Personalmente creo que eso probablemente sea más probable. Sí, porque ellos dominan la supervivencia, lo hacen, y nosotros, los humanos blandos, no tanto.
Sí, bueno, ellos son claramente más fuertes y mucho más astutos que nosotros. De hecho, es posible que los Sasquatch sean en realidad supergenios. Y la razón por la que son tan escurridizos es porque están tratando de evitar que los muerda un mono potencialmente rabioso. Vaya, Quizá tienen una directiva principal y buscan no interferir con nuestro desarrollo. si realmente quieres un poco de historia del Sasquatch, el Sasquatch fue traído aquí por los alienígenas y fue su agente en los 6 millones. No sería posible sin circuitos integrados, pero sería gracioso si fuera una copia al vacío. Así que tenemos un vacío. Tras la inflación, es el hombre de 6.000 millones. Habría costado más y solo tendrías que romper su tubo. Tengo brazos biónicos. Es como, pon tu tubo, vamos. Solemos deletrear todo, sí, en ese programa que era maravilloso. El Sasquatch era un robot traído por extraterrestres. ¿Eran marcianos? No recuerdo qué eran, pero sí, porque el programa Venus fue a Venus y no fue a Venus. Terminó en California o algo así. Pero no sé de dónde eran los extraterrestres. No recuerdo de dónde eran los extraterrestres que hicieron al Sasquatch. Suponiendo, para no caer en lo ridículo, que soy solo un Sasquatch canadiense normal, que todos podemos imaginar. O un Sasquatch canadiense, ¿eh? Ellos nos dan el modelo de vida sin circuitos integrados. Eso es todo lo que intento decir. No tenemos que irnos a vagar con el loco Sasquatch marciano. No sabemos. Creo que sobre el Sasquatch común y corriente, y aún así dejar claro el punto. Gracias por escuchar El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Esperamos que hayas disfrutado el episodio contrafactual. Si te gustó, hay mucha más historia disponible. Si sigues a El Chico de la historia merece ser recordada en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcast cada 2 semanas.